Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio de pasión por las estrellas. Espero de corazón que estén disfrutando de un día absolutamente fantástico, lleno de sorpresas agradables y, por qué no, de un poquito de drama emocionante. Porque hoy, mis amigos, tenemos una noticia que, para ser honesto, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con las mandíbulas desencajadas y con esa sensación de incredulidad que solo los giros más inesperados de la vida y el espectáculo pueden generar. Algo que francamente parecía sacado de la trama más intrincada de una telenovela turca, pero que, contra todo pronóstico, está sucediendo en la vida real. Y sí, como ya habrán visto en ese título tentador de este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino que ha desatado Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sienten una debilidad especial por esta pareja icónica, o al menos admiran profundamente sus carreras individuales, sus trayectorias plagadas de éxitos y su indiscutible carisma. Y la verdad es que lo que ha salido a la luz hoy, en este ya memorable 20 de diciembre de 2025, es algo que nadie, pero absolutamente nadie, en sus más locos sueños o pesadillas, se esperaba. Así que prepárense, abróchense los cinturones, pónganse cómodos, sírvanse algo refrescante, porque vamos a desgranar esta bomba noticiosa con todos los detalles, el análisis y la emoción que se merece. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante abismo de rumores y posibles realidades, les recuerdo, por si acaso aún no lo han hecho, lo que es un ritual casi obligatorio para mantenernos al día con las primicias: suscríbanse a este canal. No pierdan tiempo, denle al botón de suscripción y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis en profundidad y de las primicias del vertiginoso mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Nos encanta tenerlos aquí, formando parte de esta comunidad. Y bueno, ¿qué es lo que ha sacudido con tanta fuerza el panorama del espectáculo turco, e incluso ha logrado traspasar fronteras para acaparar titulares a nivel internacional, hoy, en este preciso instante? Se trata, mis queridos, de unos rumores, o más bien, de unos indicios tremendamente fuertes, de unos destellos de evidencia que apuntan, con una contundencia cada vez mayor, a una posible, y hasta ahora inimaginable, reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Can y Demet. Esa pareja que, con su química explosiva y su romance de cuento de hadas en la pantalla, nos cautivó en su momento en la exitosísima Erkenci Kuş, y que, a pesar de sus caminos separados, ha mantenido nuestras esperanzas y nuestros sueños vivos por un tiempo prolongado, parece estar en camino de un posible, y para muchos, muy deseado, regreso. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de simples especulaciones desbocadas de fans, de esos deseos que a veces se confunden con la realidad. Estamos hablando de señales bastante concretas, de movimientos sutiles pero significativos que han estado circulando en las redes sociales, en los foros de fans, y que han sido recogidos, con una mezcla de cautela y expectación, por varios medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo. Para aquellos que quizás no estén tan al día, o para refrescar la memoria de los más nostálgicos, recordemos brevemente la historia que unió a estos dos talentos. Can Yaman, el galán turco por excelencia, un hombre que irradia carisma arrollador, una sonrisa que desarma y un físico imponente que lo ha convertido en un ícono de la masculinidad en todo el mundo. Y Demet Özdemir, la joven promesa, una actriz de una versatilidad y un talento innatos, que ha logrado conquistar corazones con su dulzura, su profesionalismo y su capacidad para transmitir emociones con una naturalidad asombrosa. Juntos en Erkenci Kuş crearon una química tan potente, tan palpable, que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Sus personajes, Kandibit y Sanemeyn, se erigieron como una de las parejas ficticias más queridas y aclamadas de la televisión turca, y la verdad es que esa magia, esa chispa, parecía extenderse de forma casi natural a sus vidas privadas. Durante el rodaje de la serie y en el tiempo inmediatamente posterior a su finalización, los rumores de su relación sentimental se intensificaron hasta convertirse en un clamor popular. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente de forma rotunda, con declaraciones explícitas que pusieran fin a las especulaciones, las imágenes que se filtraban, los gestos cómplices en eventos públicos, las miradas furtivas y un sinfín de momentos capturados por los paparazzi, hablaban por sí solos. Salidas juntos, vacaciones compartidas, pequeños detalles que alimentaban la ilusión de sus seguidores, quienes, con una devoción casi inquebrantable, anhelaban verlos juntos fuera del set. Ese
Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman rumbos inesperados, caminos que se bifurcan y que, lamentablemente, llevan a la separación. Y sí, la pareja, para decepción de muchos, terminó separándose. Hubo un tiempo de silencio, de distancia, de seguir caminos profesionales distintos, de centrarse en sus carreras individuales. Can Yaman continuó su meteórico ascenso a la fama internacional, participando en producciones importantes en Italia, consolidando su figura como un ícono de la sensualidad masculina y conquistando nuevas audiencias. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series aclamadas que demostraron su versatilidad como actriz y fortaleciendo su posición como una de las actrices más importantes de su generación. La etapa de Can y Demet para muchos parecía haber quedado en el recuerdo, en la dulce nostalgia de los fans de Erken Cikus, un capítulo cerrado en la historia del entretenimiento turco. Pero aquí viene lo verdaderamente jugoso, lo que nos trae hoy aquí con esta expectación palpable y esa dosis de intriga que tanto nos gusta. En los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de coincidencias, de movimientos estratégicos y de encuentros casuales, o quizás no tan casuales, que han levantado todas las alarmas y han puesto a trabajar a las mentes más agudas de la industria y del fandom. Primero, ambos actores han estado compartiendo indirectamente su presencia en las mismas ciudades, en los mismos eventos sociales, o al menos, en círculos sociales que parecen cruzarse de forma cada vez más frecuente. Se les ha visto por separado, claro está, pero en lugares muy específicos, frecuentando los mismos restaurantes de moda, asistiendo a las mismas galerías de arte o incluso, según algunos rumores, compartiendo el mismo avión hacia destinos similares. Esto ha hecho que los más detectivescos de sus seguidores, esos que analizan cada detalle, cada fotografía, comiencen a atar cabos sueltos y a formular teorías cada vez más elaboradas. Y lo más impactante, lo que ha hecho estallar la noticia y la viralidad hoy mismo, es la aparición de unas fotografías, que aunque aún no confirmadas al 100% por ellos mismos, están circulando como pólvora por todas las redes sociales y medios de comunicación. Se trataría de imágenes obtenidas quizás con sigilo, donde se les vería juntos, compartiendo un momento que se antoja privado, saliendo de un restaurante en el vibrante Estambul, o quizás en una reunión íntima de amigos en común que los ha reunido. Las fotos, aunque muestran cierta distancia entre ellos y no son explícitas en cuanto a gestos de afecto, muestran a dos personas que por su silueta, su estilo de vestir, los detalles del entorno y la forma en que interactúan con el ambiente, se asemejan de manera asombrosa a Can y Demet. La comunidad de fans, como era de esperar, se ha vuelto loca analizando cada píxel, comparando tatuajes visibles, peinados, e incluso la forma en que llevan la cabeza. Y sí, la verdad es que las similitudes son notables, hasta el punto de hacer muy difícil ignorar esta posibilidad. Pero la cosa no se queda ahí, la marea de indicios es mucho mayor. También se ha filtrado, de fuentes supuestamente cercanas a ambos actores, que han estado en contacto constante últimamente. Se habla de conversaciones telefónicas que se extienden durante horas, de mensajes de texto que fluyen sin cesar, de un acercamiento gradual, un deshielo de las barreras que se habían impuesto. Algunos medios más cautelosos apuntan a que están rehaciendo su amistad, que están redescubriendo esa conexión que los unió en su momento, pero desde una perspectiva más madura. Mientras que otros van un paso más allá, y sin tapujos, sugieren que la chispa del romance, esa llama que nunca llegó a extinguirse del todo, podría estar renaciendo con fuerza. Imaginen el revuelo mediático y la euforia de los fans si esto fuera cierto. El tándem que muchos esperábamos, el sueño de verlos juntos de nuevo, podría estar a punto de convertirse en una hermosa realidad. Ahora sé que muchos de ustedes, especialmente aquellos que siguen de cerca sus vidas, estarán pensando, ¿pero cómo es posible? ¿No tenían otras parejas? ¿No estaban en otras etapas de sus vidas? Y sí, es cierto que ambos han tenido sus vidas, sus relaciones sentimentales y sus proyectos individuales después de su separación. Han sido vistos con otras personas, han sido relacionados con otras celebridades. Pero en el complejo y fascinante mundo del amor, y especialmente en el de los famosos, donde las cámaras siempre están presentes y las historias se magnifican, las cosas son tan impredecibles como el clima en primavera. A veces el destino tiene una forma muy peculiar de juntar a las personas que han tenido una conexión especial, una química única, un lazo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Quizás se dieron cuenta, a pesar de las idas y venidas, de las experiencias vividas, de que la conexión que tenían era verdaderamente única, insustituible.
O tal vez simplemente se reencontraron en un momento de sus vidas en el que ambos están más maduros, más centrados, con una perspectiva diferente de la vida y de las relaciones. Lo que sí es seguro e innegable es que esta noticia, sea lo que sea que esté pasando realmente entre ellos, ha generado un torbellino de emociones que ha recorrido las redes sociales y ha ocupado los titulares de los principales medios. Por un lado, están los fervientes seguidores de Erkénzicus, los fans incondicionales de la pareja, que están eufóricos, celebrando con alegría desbordante la posibilidad de ver a su pareja favorita junta de nuevo, tanto en la vida real como, quién sabe, en futuros proyectos profesionales. Han estado esperando este momento durante años, alimentando su esperanza con cada pequeña pista, y ahora, por fin, ven una luz al final del túnel, una posibilidad tangible de que su sueño se haga realidad. Por otro lado, hay quienes son más escépticos, más cautos y prefieren esperar a una confirmación oficial, a una declaración directa de los protagonistas, antes de creerse del todo el cuento. Y es completamente comprensible, el mundo del espectáculo está plagado de falsas alarmas, de rumores sin fundamento y a veces, de estrategias de marketing muy bien orquestadas para generar expectación. Sin embargo, la insistencia de los medios turcos, la aparición constante de nuevas pistas y las señales cada vez más claras, hacen que sea muy difícil ignorar esta posibilidad. Se rumorea, y esto es solo un rumor, un murmullo que corre entre bastidores, que ambos actores podrían estar planeando hacer un anuncio conjunto muy pronto, o quizás una aparición pública que confirme, de una forma u otra, su actual relación. Si esto sucediera, estaríamos ante uno de los eventos más esperados y mediáticos del año en la industria del entretenimiento turco, con repercusiones globales. Imaginemos por un momento el impacto mediático que esto desencadenaría. Las redes sociales explotarían en un frenesí de comentarios, retweets y publicaciones. Los programas de televisión de entretenimiento se llenarían de debates apasionados sobre su posible reconciliación, analizando cada detalle, cada gesto. Y los fans como nosotros estaríamos pendientes de cada nuevo detalle, de cada nueva fotografía, de cada palabra que pudieran decir, por mínima que fuera. Es realmente fascinante ver cómo la vida de estas figuras públicas, sus relaciones y sus vicisitudes personales, pueden generar tanto interés, tanta pasión y tanta devoción entre sus seguidores. Además, pensemos en las implicaciones que esto tendría para sus carreras profesionales. Una reconciliación pública, si se confirma, podría ser un impulso extraordinario para ambos. Podríamos verlos juntos en nuevos proyectos, quizás una nueva serie que replique el éxito de Erkénzicus, o una película romántica que vuelva a cautivar al público. La química que demostraron en la pantalla fue innegable, algo que traspasaba la ficción, y revivir esa magia en la pantalla sería un sueño hecho realidad para millones de espectadores. Sería, en cierto modo, revivir la historia de Can y Sanem, pero ahora con la certeza, la dulzura, de que su amor trasciende la pantalla, de que su conexión va más allá de los guiones. Pero bueno, volvamos a la realidad, a lo que tenemos ahora mismo en nuestras manos. Por ahora, todo lo que tenemos son rumores, fotografías que podrían ser, y filtraciones que alimentan nuestra imaginación. La prudencia nos dice que debemos esperar con paciencia y con la mente abierta, a que Can Yaman o Demet Özdemir hablen por sí mismos, que nos den una respuesta clara y definitiva. Sin embargo, la emoción, la esperanza y la ilusión de los fans son palpables, son casi tangibles. Y la verdad es que después de verlos juntos, de sentir esa conexión a través de la pantalla en Erkénzicus, es difícil no querer que esta historia tenga un final feliz, un capítulo de reconciliación que sea digno de admirar. Así que aquí estamos, en este ya memorable 20 de diciembre de 2025, siendo testigos de un posible giro argumental digno de la mejor telenovela turca, una trama que nos tiene al filo de la butaca. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir ha llegado para revolucionar nuestras redes sociales, para encender el debate en cada rincón de Internet, y sobre todo, para despertar la chispa de la ilusión y la esperanza en muchos de nosotros. ¿Será un nuevo comienzo para ellos? ¿Una amistad fortalecida que ha resurgido con más fuerza? ¿O simplemente son coincidencias del destino y la imaginación colectiva de unos fans que anhelan su unión? El tiempo y sobre todo ellos nos lo dirán. Lo que sí está claro es que la expectativa está por las nubes, el interés es máximo y el mundo del espectáculo turco, y el global, está conteniendo la respiración. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos desgranado la bomba noticiosa que ha explotado en el mundo del espectáculo turco, los fuertes rumores, cada vez más sólidos, de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir.
Hemos repasado su historia de amor en pantalla, los indicios que han ido apareciendo en los últimos tiempos y el impacto monumental que esta noticia está teniendo en todos los ámbitos. Si bien aún no hay confirmación oficial, la esperanza de sus seguidores está más viva que nunca, alimentada por cada nueva pista y cada encuentro casual. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intenso y emocionante. Ha sido un auténtico placer compartir esta noticia tan intrigante y apasionante con ustedes. Ahora, y este es el momento que más espero, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Khan y Demet podrían estar juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en futuros proyectos? ¿Qué opinan de las fotografías que han circulado? Déjenmelo saber todo sin filtros en los comentarios aquí abajo. Sus opiniones son lo más valioso para este canal, son el motor que nos impulsa a seguir analizando y compartiendo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de este análisis, no olviden dejar un buen me gusta, que nos anima muchísimo, y compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos amantes de las noticias del corazón y del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, quizás con la confirmación de esta increíble historia. Hasta la próxima, y que el glamour y las buenas noticias los acompañen siempre.